vamos a leer 4 capítulos hoy. Mi libro, de tanto releerlo y que la edición es un poco berreta, está medio desintegrado, así que tengo que tener cuidado con las hojitas que se me están saliendo. A ver, que quisiera ver los comentarios y no sé cómo hacer acá. Bueno, si me das, Blanca, un ok por WhatsApp, empiezo. ¿Qué decís? Porque no tengo los comentarios acá en la compu. Paso al grupo de WhatsApp de gas. Yo tengo el 88, bastante sucio, y de ahí los 4 siguientes. ¿Me equivoqué cuando los escribí? Eso es lo que yo tenía en la lista. Pero si me dicen que es otra cosa, buscamos, no tengo problema. Ahí tengo los capítulos. Perfecto, gracias por saber que se escucha bien. Bueno. Listo. Perfecto, del 88 al 91. Genial. Bueno, empezamos, chicas. El 88, bastante sucio. Echaba de menos a Briana a todas horas, en mayor o menor medida según las circunstancias, pero sobre todo la echaba de menos ahora. Estaba seguro de que ella habría solucionado el problema de iluminar el interior de la garganta de Henry Christian. Lo había colocado sobre una mesa en la parte delantera de la imprenta, aprovechando toda la luz que entraba en ella, pero aquello era Filadelfia, no New Bern. Si el cielo no estaba nuboso, estaba lleno de humo de las chimeneas de la ciudad. Además, la calle era estrecha y los edificios del otro lado bloqueaban gran parte de la luz. No es que eso tuviera mucha importancia, me dije. Aunque la habitación hubiera estado inundada de sol, habría seguido sin poder ver nada dentro de la garganta del chiquillo. Marsalis tenía un espejito con el que dirigir la luz, lo que tal vez sería de ayuda con las amígdalas. Las vegetaciones habría que hacerlas a tientas. Noté el borde elástico y esponjoso de una de las vegetaciones, justo debajo del paladar blando. La imaginé mentalmente mientras colocaba con cuidado el lazo de alambre a su alrededor, manejándolo con gran delicadeza con el fin de evitar que el filo me cortara los dedos o seccionara el cuerpo de la vegetación hinchada. Cuando lo hiciera, brotaría un gran chorro de sangre. Había dispuesto a Henry Christian inclinado, y Marsalis sujetaba su cuerpo inerte casi de costado. Denzel Hunter le mantenía inmóvil la cabeza, cubriéndole con mano firme la nariz con una gasa empapada en éter. No tenía más medio de succión que mi propia boca. Tendría que apresurarme a darle la vuelta después de practicar el corte y dejar que la sangre manara fuera de su boca antes de que le corriera garganta abajo y lo ahogara. El pequeño cauterio se estaba calentando con la punta en forma de pala metida en una sartén llena de brasas. Esa quizás fuera la parte más difícil, pensé, mientras hacía una pausa para serenarme y tranquilizar a Marsalis con un gesto.
No quería quemarle la lengua ni el interior de la boca, y estaría resbaladizo. Torcí el asa en un gesto brusco y el cuerpecito dio una sacudida bajo mi mano. Sujétalo fuerte, dije con calma. Un poco más de éter, por favor. Marsali estaba casi jadeando y tenía los nudillos tan blancos como su rostro. Noté que la vegetación se desprendía limpiamente y caía. La recogí entre los dedos y se la saqué de la garganta antes de que pudiera deslizarse al interior de su esófago. Le ladeé a toda prisa la cabeza, percibiendo el olor metálico de la sangre caliente. Dejé caer el pedacito de tejido seccionado en un recipiente y le hice un gesto a Rachel, quien retiró el cauterio de los carbones y me lo puso con cuidado en la mano. Tenía aún la otra mano en el interior de su boca, manteniendo apartadas la lengua y la úvula, con un dedo en el lugar donde antes estaba la vegetación, señalando el punto que debía cauterizar. Cuando se lo introduje en la garganta, el cauterio me quemó el dedo, dejando una línea blanca de dolor, y yo lancé un breve silbido, pero mantuve el dedo en su sitio. El olor a chamusquina de la sangre y del tejido quemado brotó caliente y penetrante, y Marsali profirió un pequeño gemido de angustia, aunque no soltó el cuerpo de su hijo. Todo va bien, amiga Marsali, le susurró Rachel agarrándola del hombro. Respira bien, no siente dolor. Está bien iluminado, se pondrá bien. Sí, se pondrá bien, intervine yo. ¿Podrías coger el cauterio, Rachel? Sumerge el lazo en el whisky, por favor, y dámelo otra vez. Uno ya está, quedan 3. Nunca había visto nada semejante, dijo Denzel Hunter quizá por 5ª vez. Trasladó la mirada del pedazo de gasa que tenía en la mano a Henry Christian, que empezaba a agitarse en brazos de su madre. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no me lo habría creído, Claire. Bueno, pensé que sería mejor que lo vieras, repuse mientras me limpiaba el sudor de la cara con un pañuelo. Me invadía una sensación de profundo bienestar. La operación había sido rápida, no había durado más de 5 minutos y Henry Christian ya estaba tosiendo y llorando, despertando del sopor del éter. Germaine, Johnny y Felicité habían estado mirando los 3 desde la puerta que daba a la cocina, mientras Germaine mantenía cogidas con fuerza las manos de sus hermanas. Te enseñaré a hacerlo si quieres. Su rostro, que ya resplandecía de felicidad por el éxito de la operación, se iluminó al oírlo. ¡Oh, Claire, qué don! Ser capaz de cortar sin causar dolor, de tener a un paciente tan quieto sin atarlo, es inimaginable. Bueno, dista mucho de ser perfecto, le advertí, y es muy peligroso, tanto fabricarlo como utilizarlo. Había destilado el éter el día anterior, fuera en la leñera. Se trataba de un compuesto muy volátil, por lo que la posibilidad de que explotara y quemara el cobertizo hasta los cimientos, matándome a mí, era muy alta. Todo había salido bien, aunque la idea de repetirlo me hacía sentir bastante desinflada y hacía que me sudasen las palmas de las manos. Levanté el gotero y lo sacudí con delicadeza. Quedaban más de 3/4 y tenía también otra botella ligeramente mayor. ¿Crees que bastará?, inquirió Denny al darse cuenta de lo que estaba pensando. Depende de con qué nos encontremos. La operación de Henry Christian, a pesar de las dificultades técnicas, había sido muy simple. La de Henry Gray no lo sería. Lo había examinado con Denzel a mi lado para que me explicara lo que había visto y hecho durante la intervención anterior, en la que había extraído la bala alojada justo debajo del páncreas. El proyectil había causado una irritación y lesiones locales, pero no había dañado de gravedad ningún órgano vital. No había logrado encontrar la otra bala, pues estaba profundamente incrustada en su cuerpo en algún lugar por debajo del hígado. Temía que se encontrara cerca de la vena porta hepática, y por ello no se había atrevido a hurgar mucho para buscarla, pues una hemorragia habría resultado fatal casi sin necesidad. No obstante, yo estaba razonablemente segura de que la bala no había dañado la vesícula ni el conducto biliar, y dado el estado general y la sintomatología de Henry, sospechaba que la bala había perforado el intestino delgado, pero había dejado cerrado tras de sí la herida de entrada.
De lo contrario, el muchacho habría muerto casi con seguridad de peritonitis al cabo de pocos días. Cabía la posibilidad de que se hubiera enquistado en la pared del intestino. Esa sería la mejor situación. Podría estar alojada incluso dentro del propio intestino, lo que no sería nada bueno, pero no podría decir hasta qué punto era malo hasta que hubiese llegado allí. Sin embargo, teníamos éter y el bisturí más afilado que el dinero de Lord John hubiera podido comprar. Después de lo que John Gray le pareció una conversación terriblemente prolongada entre los dos médicos, la ventana permaneció entornada. El doctor Hunter insistía en los beneficios del aire fresco, y la señora Fraser estaba de acuerdo en ello a causa de los gases del éter, pero siguió hablando de algo llamado gérmenes, preocupándose por si entraban por la ventana y contaminaban su campo quirúrgico. Habla como si lo viera como un campo de batalla, pensó. La miró con mayor atención y se dio cuenta de que en verdad era así. No había visto nunca a una mujer con ese aspecto, pensó, fascinado a pesar de su preocupación por Henry. Claire se había recogido el escandaloso cabello y se había envuelto cuidadosamente la cabeza como una esclava negra. Con el rostro tan despejado, los delicados huesos que adoptaban así un aire más severo, la intensidad de su expresión y aquellos ojos amarillos que, al igual que los de un halcón, pasaban como una centella de una cosa a otra, era lo menos femenino que había visto en su vida. Tenía el aspecto de un general que pone en orden a sus tropas para la batalla, y al verlo, sintió que el nudo de serpientes que tenía en el estómago se relajaba un tanto. «Sabe lo que hace», pensó. En ese preciso momento, ella lo miró, y Lord John enderezó los hombros esperando órdenes de manera instintiva, absolutamente asombrado. «¿Quiere quedarse?», preguntó ella. «Sí, por supuesto». Sintió que le faltaba un poco el aliento, pero su voz no expresaba la menor duda. Le había hablado con franqueza de las probabilidades de Henry. No eran buenas, pero había una posibilidad, y él estaba resuelto a permanecer junto a su sobrino pasara lo que pasase. Si Henry moría, al menos moriría con alguien que lo quería a su vera. Aunque de hecho estaba muy decidido a que Henry no muriera, Gray no lo dejaría morir. «Entonces, siéntese ahí». Claire le indicó con la cabeza un taburete situado al otro extremo de la cama y él se sentó, dirigiéndole a Henry una sonrisa tranquilizadora mientras tomaba asiento. Henry parecía aterrorizado pero convencido. «No puedo seguir viviendo así», le había dicho la noche anterior, decidiéndose por fin a permitir la operación. «Simplemente no puedo». La señora Woodcock había insistido en estar también presente, y tras darle rigurosas instrucciones, la señora Fraser había declarado que tal vez ella pudiera administrar el éter. La misteriosa sustancia se encontraba en un gotero sobre la cómoda y despedía un olor algo empalagoso. La señora Fraser le entregó al doctor Hunter algo que parecía un pañuelo y se llevó otro a la cara. «Era un pañuelo», observó Gray, «pero tenía cosidos unos cordelitos en las puntas». La señora Fraser se los ató detrás de la cabeza, de modo que la tela le cubría la nariz y la boca, y Hunter obedientemente siguió su ejemplo. Como estaba habituado a la veloz brutalidad de los médicos militares, los preparativos de la señora Fraser le parecieron a Gray en extremo laboriosos. Restregó varias veces el vientre de Henry con una solución de alcohol que ella misma había preparado, mientras le hablaba a través de su máscara de salteador de caminos en voz baja y tranquilizadora, todos con barbijo como ahora. Se lavó las manos e hizo que Hunter y la señora Woodcock la imitasen, y lavó su instrumental de modo que toda la habitación olía como una destilería de baja calidad. En realidad sus movimientos eran muy rápidos, se apercibió Gray al cabo de cierto tiempo, pero sus manos se movían con tal seguridad y, sí, gracias, esa era la palabra, que daban la impresión de planear en el aire como un par de gaviotas. No se trataba de una agitación frenética, sino de un movimiento seguro, sereno y casi místico. Descubrió que se iba tranquilizando mientras las miraba,
que se quedaba extasiado y medio olvidaba el propósito final de aquel silencioso baile de manos. Ella se acercó a la cabecera de la cama, se inclinó mucho para hablar con Henry y le apartó el cabello de la frente. Y Grace se fijó en que los ojos de halcón se suavizaban por el momento y se convertían en oro. El cuerpo de Henry se relajó poco a poco bajo su tacto. Grace vio distenderse sus manos apretadas y rígidas. Ella tenía otra máscara más, observó. Un objeto duro, hecho con cañas de las que se usaban para hacer cestos recubiertos con varias capas de suave tela de algodón. La colocó con cuidado sobre la cara de Henry y tras decirle algo que Grace no pudo oír, cogió el gotero. El aire se llenó al instante de un aroma fuerte y dulce que se adhirió al fondo de la garganta de Grace y lo hizo sentirse un tanto mareado. Parpadeó y agitó la cabeza para disipar el mareo y cayó en la cuenta de que la señora Fraser le había dicho algo. «¿Perdón?», la miró. Parecía un gran pájaro blanco con ojos amarillos y una garra brillante brotó de repente de su mano. «Decía», repitió con voz tranquila desde atrás de su mascarilla, «que tal vez quieras sentarte un poco más lejos. Va a ser bastante sucio». William, Rachel y Dorotea estaban sentados al borde del porche como pájaros sobre una cerca con Rolo echado a sus pies sobre el muro de ladrillo, disfrutando del sol primaveral. «Están condenadamente silenciosos ahí adentro», observó William mientras miraba intranquilo la ventana del piso superior donde se encontraba Henry. «¿Creéis que habrán empezado ya?» Pensaba, aunque no lo dijo, que de haber empezado, lo lógico sería que Henry hubiera metido bastante ruido a pesar de la descripción que había hecho Rachel del relato de su hermano acerca de las maravillas del éter de la señora Fraser. Un hombre que permanecía tranquilamente dormido mientras alguien le abría la barriga con un cuchillo, tonterías había dicho. Pero Denzel Hunter no era una persona a la que fuera posible deslumbrar así como así, aunque se imaginaba que Dottie en cierto modo lo había logrado. Le dirigió a su prima una mirada de soslayo. «¿Le has escrito ya al tío Hal? Sobre Denny y tú, quiero decir». Sabía que no lo había hecho. Por fuerza se lo había contado a Lord John, pero lo había convencido de que dejara que ella misma le diera a su padre la noticia. Sin embargo, William quería distraerla si podía. Estaba blanca hasta los labios, y sus manos habían plegado la tela que cubría sus rodillas, formando montones de arrugas. Todavía no se había acostumbrado a verla vestida de gris y crema en lugar de su habitual plumaje de vivos colores, aunque pensaba que en realidad los colores suaves le sentaban bien, sobre todo teniendo en cuenta que Rachel le había asegurado que si quería, podía seguir llevando seda y muselina en lugar de tela de saco. «No», respondió Dottie dirigiéndole una mirada que le agradecía la distracción, aunque al mismo tiempo le decía que sabía lo que intentaba hacer. «Mejor dicho, sí, pero todavía no la he enviado. Si todo sale bien con Henry, le escribiré enseguida dándole la noticia, y añadiré unas líneas sobre mí y Denny al final, como postdata. Estarán tan entusiasmados con lo de Henry que tal vez no caigan en la cuenta, o al menos no se disgustarán tanto por ello». «Me parece que sí caerán en la cuenta», repuso William en tono pensativo. «Papá lo hizo». Lord John se había quedado peligrosamente callado cuando se lo contaron, y le había lanzado a Denzel Hunter una mirada que sugería que cruzarían espadas al alba. Pero el hecho era que Denny le había salvado la vida a Henry en una ocasión, y que ahora estaba ayudando, con suerte y la contribución de la señora Fraser, a salvársela otra vez. Y Lord John era, por encima de todo, un hombre de honor. Además, William pensaba que su padre se sentía aliviado en realidad de saber por fin lo que Dottie se había estado trayendo entre manos. Todavía no le había dicho nada directamente a William acerca de su propio papel en la aventura de su prima, pero lo haría. «Que Dios ayude a tu hermano», dijo Rachel ignorando el comentario de William, «y al mío, y también a la señora Fraser. Pero ¿qué pasará si las cosas no salen como deseamos? Tendrás que decírselo igualmente a tus padres, y podrán considerar la noticia del inminente matrimonio como un insulto o un agravio».
Es usted una persona muy falta de tacto, le dijo William bastante irritado al ver cómo Dottie se ponía aún más pálida al recordarle que Henry podía morir en los próximos minutos, horas o días. Henry saldrá bien de esta, lo sé. Denny es un gran médico y la señora Fraser es... al decir verdad, no estaba seguro de lo que era la señora Fraser, pero le daba un poco de miedo. Denny sabe que ella sabe lo que hace, concluyó sin gran convencimiento. Si Henry muere, nada tendrá ya importancia, intervino Dottie en voz baja, mirándose la puntera de los zapatos. Para ninguno de nosotros. Rachel emitió un pequeño sonido de compasión y alargó el brazo para rodear los hombros de Dottie. William se aclaró a su vez la garganta con un ruido áspero y por un instante tuvo la impresión de que el perro había hecho lo mismo. Sin embargo, el sonido de Rollo no era de compasión. Había levantado de golpe la cabeza y tenía el pelo del cuello medio erizado, al tiempo que un prolongado gruñido resonaba en su pecho. William miró de forma automática hacia donde el perro estaba mirando y sintió que los músculos se le tensaban de repente. «Señorita Hunter», dijo en tono desenfadado, «¿conoce usted a ese hombre? Ese que está ahí abajo, cerca del final de la calle. El que está hablando con la mujer que vende mantequilla y huevos». Rachel se colocó una mano sobre los ojos para protegérselos del sol y de inmediato miró hacia donde él le señalaba, pero negó con la cabeza. «No, ¿por qué? ¿Crees que es él quien preocupa al perro?» Le dio un golpecito a Rolo con el costado del pie. «¿Qué pasa, pues, amigo Rolo?» «No lo sé», contestó William con franqueza. «Tal vez haya sido el gato, uno que ha cruzado la carretera corriendo justo por detrás de la mujer. Pero a ese hombre lo he visto antes, estoy seguro. Lo vi junto a la carretera en algún lugar de Nueva Jersey. Me preguntó si conocía a Ian Murray y dónde podría estar». Al oírlo, Rachel soltó un grito sofocado que hizo que William la mirara de reojo sorprendido. «¿Qué pasa?», inquirió. «¿Sabe usted dónde se encuentra Murray?» «No», respondió Rachel tajante. «Llevo sin verlo desde el otoño pasado en Saratoga y no tengo ni idea de dónde está». «¿Sabes cómo se llama ese hombre?», añadió frunciendo el ceño. Ahora el hombre había desaparecido al torcer por una calle perpendicular. Y ya puestos, ¿estás seguro de que es el mismo? «No», admitió William, «pero creo que sí. Llevaba un cayado y ese hombre también lo lleva. Y hay algo en su postura, un poco encorvada. El hombre que vi en Nueva Jersey era muy viejo, y este anda del mismo modo». No mencionó que le faltaban varios dedos. No era preciso hablarle a Dottie de violencia y mutilación en ese preciso momento. Y por otro lado, no había podido ver la mano del hombre a tanta distancia. Rollo había dejado de gruñir y se había tumbado con un breve gemido, pero sus ojos amarillos seguían vigilantes. «¿Cuándo pensáis casaros, Dottie?», preguntó William con la intención de mantener la mente de su prima ocupada. De la ventana que había sobre ellos llegaba un olor extraño. El perro arrugaba la nariz meneando la cabeza con aire confundido, y William no lo culpó. Era un olor empalagoso y desagradable, pero percibía también con claridad el olor de la sangre y el débil olor de los excrementos. Era el olor del campo de batalla, y hacía que las vísceras se le removieran con desasosiego. «Quiero casarme antes de que la lucha vuelva a comenzar, en serio», le contestó Dottie con solemnidad mientras volvía la cara hacia él, «para poder irme con Denny y Rachel», añadió cogiendo de la mano a su futura cuñada con una sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa, aunque brevemente. «Qué extraño», les dijo a ambos, pero sus ojos color avellana estaban fijos en William, afectuosos y preocupados. «Dentro de poquísimo tiempo volveremos a ser enemigos». «Yo nunca me he sentido enemigo suyo, señorita Hunter», repuso él en el mismo tono afectuoso, «y siempre seré su amigo». Una sonrisa tocó los labios de Rachel, pero la preocupación no desapareció de su mirada. «Ya sabes lo que quiero decir». Sus ojos se deslizaron de William a Dottie, que se encontraba junto a ella al otro lado, y William se dio cuenta con un sobresalto de que su prima estaba a punto de casarse con un rebelde, de que en realidad estaba a punto de convertirse ella misma en una rebelde, de que a decir verdad pronto combatiría contra una parte de su propia familia.
El hecho de que Denny Hunter no empuñara armas no iba a protegerlos, ni a Dottie, ni a Rachel. Los tres eran culpables de traición. A cualquiera de ellos podían matarlo, capturarlo, encarcelarlo. ¿Qué haría?, se preguntó de pronto anonadado, si un buen día tuviera que presenciar cómo colgaban a Denny o incluso a Dottie. Sé lo que quiere decir, respondió con voz queda. Tomó la mano de Rachel y ella se la dio, y los tres permanecieron sentados en silencio unidos, esperando el veredicto del futuro. Capítulo 89. Un pobre desgraciado manchado de tinta. Me dirigí a la imprenta con un cansancio de muerte, y en ese estado mental, en que uno se siente como ebrio, eufórico y descoordinado. En realidad estaba también algo ebria físicamente. Lord John había insistido en hacernos beber su mejor coñac tanto a Denzel Hunter como a mí, al ver lo exhaustos que estábamos después de la operación. Yo no había dicho que no. Había sido una de las intervenciones más espeluznantes que hubiera practicado en el siglo XVIII. Solo había realizado otras 2 operaciones abdominales. Una exitosa extirpación de apéndice a Aidan McCallum, anestesiado con éter, y la muy infructuosa cesárea que le había practicado con un cuchillo de jardinería al cuerpo asesinado de Malva Christie. Este recuerdo me provocó la habitual punzada de tristeza y de pesar, pero esta vez fue curiosamente suave. Lo que recordaba ahora, mientras volvía caminando a casa esa fría noche, era la sensación de la vida que había tenido en mis manos, tan breve, tan palpitante, pero al mismo tiempo inconfundible e intoxicante, una breve llama azul. Había tenido la vida de Henry Grey en mis manos 2 horas antes, y había vuelto a sentir ese fuego. Una vez más, había puesto toda mi energía en hacer aquella llama siguiera ardiendo, pero en esa ocasión la había sentido estabilizarse y crecer en mis manos, como una vela que coge fuerza. La bala había penetrado en el intestino, aunque no se había enquistado, sino que seguía encajada pero móvil, sin poder desprenderse del cuerpo, y aún así con juego suficiente como para irritar el recubrimiento intestinal severamente ulcerado. Tras una rápida conversación con Denzel Hunter, que estaba tan fascinado con la novedad de examinar las vísceras en funcionamiento de una persona inconsciente que apenas si podía concentrarse en el asunto que teníamos entre manos, y no dejaba de lanzar exclamaciones impresionado por los brillantes colores y el latido de los órganos vivos. Decidí que la ulceración era demasiado extensa. Extirparla había estrechado de modo drástico el intestino y habríamos corrido el riesgo de que quedara una gran cicatriz, lo que lo habría reducido más aún y tal vez lo habría obstruido por completo. En su lugar habíamos practicado una modesta resección y sentí algo entre la risa y la consternación al recordar la cara de Lord John cuando corté el pedazo ulcerado del intestino y lo dejé caer al suelo, a sus pies, con un plof. No lo había hecho a propósito, simplemente necesitaba las 2 manos y las de Denzel para controlar la hemorragia, y nos faltaba una enfermera que nos ayudase. El muchacho no estaba ni mucho menos fuera de peligro. No sabía si mi penicilina sería efectiva, ni si era posible que desarrollara alguna espantosa infección a pesar de ella. Pero estaba consciente y sus constantes vitales eran sorprendentemente fuertes. Tal vez, pensé, gracias a la señora Woodcock, que se había cogido la mano con fuerza y le había dado unas palmaditas en la cara apremiándolo para que se despertara con una ternura feroz que no había dejado lugar a dudas acerca de sus sentimientos hacia él. Me pregunté durante unos instantes qué le tendría reservado el futuro a esa mujer. Sorprendida por su apellido poco habitual, literalmente polla de madera, le pregunté contacto por su marido y tuve la seguridad de que era él a quien había atendido de una pierna amputada durante la retirada de Ticonderoga. Pensé que era muy probable que estuviera muerto. De ser así, ¿qué sucedería entre Mercy Woodcock y Henry Grey? Ella era una mujer libre, no una esclava. El matrimonio no era impensable, ni siquiera tan impensable como lo sería una relación semejante en Estados Unidos 200 años después. En las Indias,
Los matrimonios entre mujeres negras y mulatas y hombres blancos de buena familia no es que fueran corrientes, pero tampoco eran motivo de escándalo. Y por lo que Dottie me había contado de su padre, me encontraba sencillamente demasiado cansada para pensar en ello, y no tenía por qué. Denny Hunter se había ofrecido voluntario para quedarse con Henry toda la noche. Aparté de mi mente aquella extraña pareja mientras caminaba calle abajo haciendo algunas heces. No había comido nada desde el desayuno y ya casi era de noche. El coñac había penetrado directamente a través de las paredes de mi estómago vacío y había entrado en mi torrente sanguíneo, de modo que iba caminando y canturreando en voz baja para mí. Era esa hora del crepúsculo en que las cosas flotan en el aire, en que los curvos adoquines parecen inmateriales y las hojas de los árboles cuelgan pesadas como esmeraldas, con un resplandor verde cuya fragancia penetra en la sangre. Debía caminar más deprisa. Había toque de queda, pero ¿quién iba a arrestarme? Era demasiado vieja para que los soldados de las patrullas me acosaran como habrían hecho con una chica joven, y era del sexo femenino, por lo que no resultaba sospechosa. Si me topaba con una patrulla, no harían más que llenarme de improperios y decirme que me fuera a casa, cosa que estaba haciendo en cualquier caso. Se me ocurrió de golpe que podía ocuparme de lo que Marcely describía discretamente como el trabajo del señor Smith. Las cartas escritas a mano que los hijos de la libertad hacían circular entre los pueblos, entre las ciudades, y que daban vueltas por las colonias como hojas arrastradas por una tormenta primaveral, se copiaban y se volvían a enviar, y a veces se imprimían y se distribuían en las urbes si se encontraba un impresor atrevido que hiciera el trabajo. Existía una red imprecisa a través de la cual se ponían en movimiento esas cosas, pero sus miembros tendían a ser descubiertos, arrestados y encarcelados con frecuencia. Germain transportaba a menudo papeles de ese tipo, y cuando pensaba en ello se me encogía el corazón. Un ágil chiquillo llamaba menos la atención que un hombre joven o que un comerciante que se ocupaba de sus negocios. Pero los ingleses no eran tontos, y si les parecía mínimamente sospechoso, lo detendrían. Mientras que yo, dando vueltas a las distintas posibilidades, llegué a la tienda y entré. Me acogieron el olor de una sabrosa cena, los saludos de los niños entusiasmados y algo que me quitó de la cabeza todo pensamiento en relación con mi potencial nueva carrera como espía. 2 cartas de Jamie. Bueno, las cartas de Jamie. 20 de marzo de 1778, Lallybroch. Mi queridísima Claire, Ian ha muerto. Han pasado ya 10 días desde que sucedió y he pensado que ahora debería poder escribir con más tranquilidad. Sin embargo, ver esas palabras que acabo de anotar en el papel me produce un dolor muy inesperado. Las lágrimas se deslizan por ambos lados de mi nariz y he tenido que parar para secarme la cara con un pañuelo antes de continuar. No fue una muerte fácil, y debería sentir alivio porque Ian esté ahora en paz y alegrarme porque haya subido al cielo. Me alegro, pero también estoy desolado como no lo he estado nunca. Solo la idea de poder confiar en ti, mi alma, me consuela. El joven Jamie ha heredado la finca como debe ser. Se ha leído el testamento de Ian y el señor Gowan hará que se ejecute. No hay gran cosa aparte de la tierra y de los edificios. A los demás hijos solo les ha correspondido legados muy pequeños, objetos personales en su mayor parte. Me ha confiado el cuidado de mi hermana. Me preguntó antes de morir si estaba dispuesto a ocuparme de ella. Le contesté que él sabía que no tenía ni que preguntarlo. Respondió que sí, pero que había pensado que era mejor consultarme si me consideraba apto para la tarea, tras lo cual se echó a reír como un loco. Dios mío, cuánto lo echaré de menos. Hay algunas pequeñas deudas que pagar. Me he hecho cargo de ellas, tal como acordamos. Jenny me preocupa. Sé que siente la muerte de Ian con todo su corazón, pero no llora mucho. Lo único que hace es permanecer sentada durante largos periodos de tiempo, mirando algo que solo ella ve. Muestra una serenidad casi sobrenatural, como si su alma se hubiera marchado con Ian
dejando atrás tan solo el caparazón de su cuerpo. Aunque ya que hablo de caparazones, se me ocurre que tal vez sea como un nautilo, como el que Lawrence Stern nos mostró en Las Indias, un caparazón grande y hermoso, hecho de muchas cámaras, pero todas vacías a excepción de la más interna en la que se oculta el animal para mantenerse a salvo. Pero ya que hablo de ella, me pide que te diga que tiene remordimientos por las cosas que te dijo. Le aseguré que habíamos hablado de ello y que no le guardabas rencor, pues te dabas cuenta de las circunstancias desesperadas en que te lo había dicho. La mañana del día en que Ian murió, me habló con aparente racionalidad y me dijo que quería marcharse del Lallybroch, que con la muerte de Ian ya nada la ata aquí. Como puedes suponer, me quedé asombrado al oírla decir eso, pero no intenté cuestionarlo ni disuadirla, imaginando que se trataba solo del consejo de una mente alterada por la falta de sueño y por el dolor. Sin embargo, desde entonces me ha reiterado ese deseo, asegurándome firmemente que se encuentra en su sano juicio. Me voy a Francia por poco tiempo para llevar a cabo ciertas transacciones privadas de las que no escribiré aquí. Y asegurarme, antes de partir para América, que de que tanto Michael como Joan estén bien instalados, pues se marcharon el día después del entierro de ella. Le he dicho a Jenny que debe pensarlo con detenimiento mientras estoy fuera, pero que si está en efecto convencida de que es eso lo que quiere, la traeré a América. No para que viva con nosotros. Sonrío al imaginar tu cara, que es transparente incluso en mi imaginación. Tendrá su casa con Fergus y Marsalis, donde será útil y nada le recordará a diario su pérdida, y donde estará en situación de ayudar y apoyar al joven Ian si lo necesita, o al menos podrá saber cómo está si no precisa tal ayuda. También se me ha ocurrido, como seguramente se le ha ocurrido a ella, que la esposa del joven Jamie será ahora la señora del Lallybroch, y que no hay espacio para dos. Es lo bastante lista para saber que esta situación causaría problemas y lo bastante amable como para querer evitarlos, por el bien de su hijo y de su mujer. En cualquier caso, me propongo partir hacia América a finales de este mes, o lo más cerca posible de esa fecha que me permita la obtención del pasaje. La perspectiva de estar juntos aligera mi corazón. Tu esposo amantísimo por siempre, Jamie. París, 1 de abril. Mi queridísima esposa. Esta noche he vuelto muy tarde a mi nuevo alojamiento en París. De hecho, al llegar, me he encontrado con que le habían echado el cerrojo a la puerta para que no pudiera entrar y me he visto obligado a gritar para que la casera, algo malhumorada por haber hecho que se levantara de la cama, viniera a abrirme. Me he enfadado muchísimo a mi vez al descubrir que ni el fuego estaba encendido, ni había cena preparada, ni nada sobre la estructura de la cama, aparte de un cutí mohoso y una manta tan gastada que no habría servido para cobijar ni al más mísero de los mendigos. He seguido gritando, pero no he obtenido más que insultos, desde detrás de una puerta bien cerrada con llave. Así que por orgullo no le untaría la mano aunque la bolsa me lo permitiera. De modo que sigo en mi pelada guardilla, helado y muerto de hambre. Te hago esta penosa descripción con el cobarde propósito de suscitar tu compasión y convencerte de lo mal que me las arreglo sin ti. Estoy decidido a marcharme de este lugar en cuanto amanezca y averiguar si puedo encontrar un alojamiento mejor sin excesivo perjuicio para mi bolsillo. Entretanto, intentaré olvidar tanto el frío como el hambre mientras converso agradablemente contigo, con la esperanza de que el esfuerzo de escribir haga aparecer tu imagen ante mí y me preste la ilusión de tu compañía. Me he hecho con una iluminación adecuada, deslizándome con sigilo escaleras abajo y apoderándome de 2 palmatorias de plata del salón principal, cuyo engañoso esplendor me indujo a tomar residencia aquí. Devolveré las palmatorias mañana cuando Madame me restituya la exorbitada suma que me cobró por estas míseras habitaciones. Pasemos a temas más agradables. He visto a Joan, ya instalada en su convento y en apariencia feliz. Bueno, ya que lo preguntas, no asistí a la boda de su madre con Joseph Murray,
quien resulta ser primo segundo de Ian. Les mandé un bonito regalo y mis mejores deseos, que son sinceros. Iré a visitar a Michael mañana. Tengo muchas ganas de volver a ver a Jared y le daré recuerdos de tu parte. Mientras tanto, esta mañana he buscado sustento en un café de Montmartre y he tenido la fortuna de encontrarme al señor Lyle, a quien conocí en Edimburgo. Me ha saludado con mucha amabilidad, me ha preguntado qué tal me iba y después de charlar de temas personales, me ha invitado a asistir a la reunión de cierta sociedad cuyos miembros incluyen a Voltaire, Diderot y otros cuyas opiniones se escuchan en los círculos en los que busco influencia. Así que me ha citado a las 12 en punto en una casa donde me han hecho pasar y cuyo interior estaba suntuosamente amueblado, pues se trataba de la residencia en París de Monsieur de Beaumarchais. La gente allí reunida era muy diversa. La gama comprendía desde los más desarrapados de los filósofos de los cafés hasta los adornos más elegantes de la sociedad parisina, que no tenían en común más que su amor por la conversación. Ha habido algunas pretensiones de razón e intelecto, claro está, pero no se ha insistido en ellas. No podría haber pedido mejor viento para mi viaje inaugural como provocador político, y comprenderás que la imagen del viento es muy adecuada a la vista de los acontecimientos del día. Tras parlotear sobre cosas sin importancia alrededor de las mesas donde se había dispuesto un refrigerio, si me hubieran advertido de cuáles eran las condiciones de este lugar, me habría preocupado de llenarme furtivamente los bolsillos, tal como vi hacer a más de uno de los otros invitados. Todos los reunidos nos trasladamos a una gran habitación y tomamos asiento con el fin de presenciar un debate formal entre dos grupos. El tema que se debatía era esa popular tesis resuelta, que la pluma puede ser más poderosa que la espada, con el señor Lyle y sus adeptos a favor de la propuesta, y Monsieur Beaumarchais y sus amigos defendiendo enérgicamente lo contrario. La conversación fue muy animada, con muchas alusiones a las obras de Rousseau y Montaigne, y ni la más mínima crítica personal a este último por sus opiniones inmorales acerca del matrimonio. Acá hago un paréntesis, chicas, porque yo soy media ignorante, pero soy curiosa, y quise saber qué opinaba el señor Montaigne del matrimonio. Bueno, habla muy mal del matrimonio, dice que el matrimonio es una jaula donde todos los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Que el matrimonio por amor es totalmente inaceptable, digamos, porque va directo al fracaso, y que lo más importante es elegir a alguien con una relación de amistad, porque en realidad el fin último del matrimonio es la procreación. Así que ahora entiendo por qué Jamie, por qué Diana en boca de Jamie pone que no estaba de acuerdo con las manifestaciones de Montaigne sobre el matrimonio. Bueno, sigamos. Las obras de Rousseau y Montaigne, y ni la más mínima crítica personal a este último por sus opiniones inmorales acerca del matrimonio. Pero al final, el grupo del señor Lyle se impuso en sus argumentos. Pensé en mostrarle a los reunidos mi mano derecha como prueba a favor de la propuesta contraria. Una muestra de mi escritura habría probado el caso para satisfacción de todos, mas me contuve, pues no era sino un observador. Tuve más tarde ocasión de conversar con Monsieur Beaumarchais y le hice esa observación bromeando con el fin de obtener su atención. Se quedó muy impresionado al ver que me faltaba un dedo, y una vez informado de lo que había sucedido, o más bien de lo que yo quise contarle, me insistió mucho, lleno de entusiasmo, en que acompañara a su grupo a casa de la duquesa de Chulness, donde tenía que ir a cenar, pues el duque es bien conocido por su interés por las cuestiones relativas a los habitantes aborígenes de las colonias. Sin duda te preguntarás cuál es la relación entre los salvajes aborígenes y tu elegantísima cirugía. Conserva la paciencia durante unas cuantas líneas más. La residencia de los duques se encuentra en una calle con amplia entrada para coches, en las que observé varios bonitos carruajes delante del de Monsieur Beaumarchais. Imagínate mi satisfacción
cuando me informaron de que el caballero que había bajado junto antes de nosotros no era otro que Monsieur Vergennes, el ministro de Asuntos Exteriores. Me felicité por mi buena fortuna al encontrar tan pronto a tantas personas adecuadas para mis propósitos e hice cuanto pude para atraerme sus simpatías, relatando con este fin algunas historias de mis viajes por América y de paso no pocas historias de nuestro buen amigo Myers. Los presentes se quedaron gratamente asombrados y prestaron particular atención a la anécdota de nuestro encuentro con el oso Inaconeahueto y sus compañeros. Conté con todo lujo de detalles nuestros esfuerzos con el pez, lo que divirtió a todos, aunque las señoras parecieron muy sorprendidas al oír mi descripción de tu atuendo indio. El señor Lyle, por el contrario, se mostró ansioso de oír más acerca de tu aparición en pantalones de cuero, y lo consideré por ello un crápula redomado y un pervertido, juicio que me corroboró más tarde aquella misma noche una escena que observé en el vestíbulo entre el señor Lyle y Mademoiselle Erland, cuya conducta me parece asimismo muy ligera. En cualquier caso, esta anécdota hizo que el señor Lyle llamase la atención de los presentes sobre mi mano y que insistiera en que les contara la historia que yo le había contado por la tarde acerca de cómo había perdido el dedo. Al ver que mi público, bien lubricado con champán, ginebra holandesa y grandes cantidades de vino del Rin, estaba pendiente de mis palabras, no escatimé esfuerzo para urdir un cuento de horror que los hiciera temblar en la cama. Los terribles iroqueses me habían hecho prisionero, eso les dije, mientras viajaba de Trenton a Albany. Describí con mucho detalle el pavoroso aspecto y las sanguinarias costumbres de esos salvajes, lo que sin duda no requirió mucha exageración, y me extendí ampliamente sobre las espantosas torturas que los iraqueses tienen costumbre de infligir a sus desventuradas víctimas. La Comtesse Poutul se desmayó cuando narré la truculenta muerte del padre Alexandre, y el resto del grupo se mostró muy afectado. Les hablé de dos lanzas, a quien espero no le importe que haya calumniado su personaje por una buena causa, y más aún cuando nunca lo sabrá. Ese jefe, dije decidido a someterme a tortura, me hizo desnudar y me azotó cruelmente. Tras acordarme de nuestro buen amigo Daniel, que utilizaba esa misma desgracia en su provecho, me levanté la camisa y le mostré mis cicatrices. Me sentí un poco como una puta, pero siempre he dicho que la mayoría de las putas desempeñan su profesión por necesidad y me consolé diciéndome que era prácticamente lo mismo. La reacción de mi público fue justo la que era de esperar, por lo que proseguí mi relato con la seguridad de que a partir de ese momento se creería cualquier cosa. Después dije, dos de los guerreros me llevaron medio desvanecido en presencia del jefe y me sujetaron tumbado sobre una gran piedra cuya superficie presentaba siniestros testimonios de previos sacrificios realizados en ella. Entonces un sacerdote pagano o chamán se acercó a mí lanzando espeluznantes gritos y agitando un bastón decorado con muchas cabelleras ondeantes que me hicieron temer que el color poco frecuente de mi propio cabello le causara la misma atracción y que lo añadiera en breve a su colección. No me había empolvado el pelo, pero por falta de polvos, no a propósito. Mi temor fue aún mayor cuando el chamán sacó un enorme cuchillo y avanzó hacia mí con los ojos centelleantes de maldad. Ahora los ojos de mis oyentes centelleaban también, además de haberse dilatado hasta alcanzar el tamaño de platos por la atención que prestaban a mi historia. Muchas de las señoras lloraban de pena por mi desesperada situación, y los caballeros abominaban ferozmente de los espantosos salvajes responsables de mi suplicio. Les conté entonces cómo el chamán me había atravesado la mano de parte a parte, haciéndome perder el sentido por el miedo y el dolor. Me desperté, proseguí, y descubrí que tenía el dedo anular seccionado por completo y que la sangre manaba de mi mano herida. Pero lo más horripilante de todo
Fue ver al jefe iroqués sentado sobre un tronco hueco de un árbol gigante, arrancando la carne cruda de mi dedo cortado con los dientes, del mismo modo que uno podría engullir la carne de un muslo de pollo. Al llegar a este punto de mi narración, la comtesse volvió a desmayarse y la honorable señora Elliot, para no ser menos, se arrancó con un auténtico ataque de histeria que por fortuna me salvó de tener que inventar la forma en que escapé de los salvajes. Manifestando estar agotado por el recuerdo de mis duras experiencias, acepté una copa de vino, a estas alturas estaba sudando abundantemente, y me uní al grupo asaltado de invitaciones que me llovían de todas partes. Estoy muy complacido con los efectos de mi primera incursión. Me siento además muy animado al pensar que si por la edad o por la lesión no pudiera ganarme la vida con la espada, el arado o la prensa, tal vez podría encontrar un empleo útil como escritor de novelas. Imagino que Marsali querrá saber con detalle cómo eran los vestidos que lucían las señoras presentes, pero debo rogarles que espere por el momento. No fingiré no haber prestado atención, aunque tal vez protestaría si creyera que con ello alivio tu mente de aprensiones en relación con cualquier presunta vulnerabilidad por mi parte a las artimañas de las féminas. Conociendo tu naturaleza desconfiada e irracional, Sácenas mía, no haré tales protestas, pero a mi mano no soportará el esfuerzo de hacer tales descripciones ahora. Por el momento, baste decir que los vestidos estaban confeccionados con materiales muy lujosos y que su estilo realzaba el encanto de las señoras que había dentro. Mis velas robadas se están apagando y tengo los ojos tan cansados que me cuesta descifrar mis propias palabras y más aún formarlas. Solo puedo esperar que consiga leer la última parte de esta epístola ilegible. Sin embargo, me retiro a mi cama hostil muy contento, animado por los sucesos del día. Así que te deseo buenas noches y te garantizo mis más tiernos pensamientos, confiando en que tendrás paciencia y eterno cariño por tu pobre, desgraciado, manchado de tinta y amantísimo marido. James Fraser. Postscriptum. Soy en efecto un pobre desgraciado manchado de tinta, pues he logrado llenar tanto el papel como mi persona de feas manchas. Quiero pensar que es el papel el que está más impresentable. Postscriptum 2. He estado tan absorto en la redacción que he olvidado la que era mi intención fundamental al escribir. Decirte que he reservado pasaje en el Euterpe, que zarpará de Brest dentro de 2 semanas. Si surgiera algo que lo impidiese, volvería a escribirte. Postscriptum 3. Ansío acostarme de nuevo a tu lado y saber que tu cuerpo es cómplice de mí. Bueno, 90. Armados de diamantes y acero. Brianna partió el broche con mano firme y un par de tijeras de cocina. Era antiguo, pero no valioso. Un feo objeto victoriano con la forma de una desgarbada flor rodeada de retorcidas hojas de vid. Su único valor residía en los pequeños diamantes desparramados que adornaban las hojas como si fueran gotas de rocío. Espero que sean lo bastante grandes, dijo, y se sorprendió de lo tranquila que sonaba su propia voz. Había estado gritando dentro de su mente durante las últimas 36 horas, que era lo que había tardado en hacer planes y preparativos. Creo que irá bien, repuso Roger, y Bri percibió la tensión bajo la aparente serenidad de sus palabras. Estaba de pie detrás de ella, con la mano en su hombro, y su calor era a la vez un alivio y un tormento. 1 hora más y se habría ido, quizá para siempre. Pero no había elección, así que procedió a hacer lo necesario con los ojos secos y con calma. Amanda, curiosamente, se había quedado dormida bastante rápido después de que Roger y William Buckley se marcharan en persecución de Rob Cameron. Brianna la había acostado en su cama y se había quedado allí sentada viéndola dormir y preocupándose hasta que los hombres habían regresado cerca del amanecer con sus horripilantes noticias. Pero Amanda se había despertado, como de costumbre, alegre como el día y sin ningún recuerdo aparente
del sueño de las piedras que gritaban. Tampoco estaba inquieta por la ausencia de Jem. Había preguntado solo una vez, en tono despreocupado, cuándo volvería a casa, y tras recibir un esquivo pronto como respuesta, había reanudado su juego satisfecha al parecer. Ahora estaba con Annie. Se habían ido a Inverness a hacer la compra con la promesa de un juguete. No volverían hasta media tarde, y entonces los hombres ya se habían marchado. ¿Por qué?, había preguntado William Buckley. ¿Por qué habría de llevarse a vuestro hijo? Esa misma pregunta que Roger y ella habían estado formulándose desde el momento en que descubrieron la desaparición de Jen, pero la respuesta probablemente no sería de ninguna ayuda. Solo puede ser por dos cosas, habría contestado Roger con la voz ronca llena de tristeza. Para viajar en el tiempo o por oro. ¿Oro? Los ojos verde oscuro de Buckley se habían vuelto hacia Brianna asombrados. ¿Qué oro? La carta que faltaba, explicó ella demasiado cansada para preocuparse de si contárselo suponía algún peligro. Nada era ya seguro, nada importaba. La posdata que mi padre escribió. Roger dijo que usted había leído las cartas, los bienes propiedad de un caballero italiano. ¿Lo recuerda? No le di mucha importancia, admitió Buckley. Se trata de oro, ¿verdad? ¿Y quién es el caballero italiano? Carlos Estuardo. Entonces, de manera inconexa, le hablaron del oro desembarcado durante los últimos días del alzamiento jacobita. El propio Buckley tendría por aquel entonces la edad de Mandy, pensó Brianna sorprendida, para que fuera dividido por motivos de seguridad entre tres caballeros escoceses arrendatarios de sus clanes, Dougal Mackenzie, Héctor Cameron y Archibald de los Grand de Ligo. Brie observó cuidadosamente a Buckley, pero éste no dio muestras de reconocer el nombre de Dougal Mackenzie. No, pensó, no lo sabe, pero eso ahora tampoco era importante. Nadie sabía qué había sido de los otros 2/3 del oro francés que guardaban los Mackenzie o los Grant, pero Héctor Cameron había huido de Escocia en los últimos días del alzamiento con el cofre de oro bajo el asiento de su carruaje, y se lo había llevado consigo al Nuevo Mundo, donde parte de él había comprado su plantación, River Run. El resto, ¿lo guarda el español?, inquirió Buckley con las gruesas cejas claras muy juntas. ¿Y qué demonios significa eso? No lo sabemos, contestó Roger. Estaba sentado a la mesa con la cabeza hundida entre las manos mirando la madera. Solo Jen lo sabe. Entonces levantó de golpe la cabeza mirando a Brianna. Las órcadas, dijo. Callahan. ¿Qué? Rob Cameron, intervino en tono apremiante. ¿Cuántos años crees que tendrá? No lo sé, respondió ella confusa. 30 y pico, casi 40 tal vez. ¿Por qué? Callahan dijo que Cameron había estado con él en unos yacimientos arqueológicos a los 20 y pocos. Si hace mucho de eso, quiero decir, se me acaba de ocurrir. Roger tuvo que detenerse para aclararse la garganta y lo hizo con aire enojado antes de continuar. Si se interesaba por la historia antigua hace 15, 18 años, ¿no sería posible que hubiera conocido a Gayle Duncan o a Gillian Edgar? Supongo que entonces aún vivía. Oh, no, dijo Brianna, y no por incredulidad, sino a modo de rechazo. Oh, no, otro chalado jacobita, no. Roger sonrió casi al instante. Lo dudo, repuso con sequedad. No creo que esté loco, y menos aún que sea un idealista político. Pero pertenece al SNP, que es el partido escocés. Tampoco ellos están locos, aunque ¿cuáles son las probabilidades de que Gillian Ergas estuviera relacionada con ellos? No había forma de saberlo, no sin hurgar en las relaciones y la historia de Cameron, y no había tiempo para eso. Pero era posible que Gillian, que más adelante había adoptado el nombre de una famosa bruja escocesa, había estado de seguro profundamente interesada tanto en la historia antigua de Escocia como en la política escocesa. Su camino podría haberse cruzado fácilmente con el de Rob Cameron, y de ser así, dijo Roger en tono lúgubre, solo Dios sabe qué podría haber dicho, qué podría haberle dejado. En su estudio había unos cuantos de los cuadernos de Gaylis.
Si Rob la hubiera tratado, los habría reconocido. Y tenemos la maldita seguridad de que leyó la postdata de tu padre, añadió. Se restregó la frente, tenía un cardenal oscuro a lo largo del nacimiento del cabello y suspiró. Pero eso no importa, ¿verdad? Lo único que importa ahora es Jen. Entonces Brianna les dio a cada uno de ellos un trozo de plata con pequeños diamantes incrustados y 2 bocadillos de mantequilla de cacahuate. Para el viaje, dijo en una débil tentativa de ser graciosa. Ropa de abrigo y calzado resistente. Le tendió a Roger su propio cuchillo del ejército suizo. Buckley cogió uno de carne de acero inoxidable de la cocina y admiró la sierra de su filo. No hubo tiempo para mucho más. El sol seguía alto cuando el Mustang azul avanzó dando tumbos por el camino sin asfaltar que conducía cerca de la base de Craig-Nardun. Brianna tenía que estar en casa antes de que volviera Mandy. La furgoneta azul de Rod Cameron seguía allí y se estremeció al verla. Ve delante, le dijo Roger a Buckley con voz áspera cuando se detuvieron. Me reuniré contigo enseguida. William Buckley le dirigió a Brianna una rápida mirada directa y desconcertante. Con aquellos ojos tan parecidos a los de Roger, le tocó la mano un segundo y salió. Roger no vaciló. Había tenido tiempo de decidir lo que querría decirle por el camino y en cualquier caso había una sola única cosa que decir. Te quiero, dijo en voz baja. La tomó por los hombros, la estrechó contra su cuerpo el tiempo suficiente para decir el resto. Lo traeré de vuelta. Créeme, Bri, volveré a verte, en este mundo. Te quiero, repuso ella, o lo intentó. Las palabras brotaron como un susurro silencioso contra la boca de él, pero él lo recogió junto con su aliento. Sonrió, le apretó los hombros con tanta fuerza que después le saldrían moretones y abrió la puerta. Brianna se quedó mirándolos, no podía evitar mirarlos, mientras subían hacia la cima de la colina, hacia las piedras invisibles, hasta que desaparecieron de su vista. Tal vez fueran imaginaciones suyas, tal vez realmente oyera las piedras allá arriba, el zumbido de una extraña canción que vivía en sus huesos, un recuerdo que viviría en ellos para siempre. Temblando y ciega por las lágrimas, condujo de vuelta a casa, con cuidado, con mucho cuidado, porque ahora ella era todo lo que Mandy tenía. 91. Pasos. Esa misma noche, tarde, fue al estudio de Roger. Se sentía torpe y pesada. El horror del día, mitigado por el cansancio, se sentó a su escritorio intentando sentir su presencia, pero la habitación estaba vacía. Mandy estaba dormida sin preocuparse sorprendentemente del caos de los sentimientos de sus padres. Por supuesto, estaba acostumbrada a que Roger se ausentara de vez en cuando para ir a Londres o a Oxford, para sus noches de logia en Inverness. ¿Se acordaría de él si jamás regresaba?, se preguntó Brianna con una punzada de dolor. Incapaz de soportar ese pensamiento, se levantó y deambuló inquieta por el despacho buscando lo inencontrable. No había podido comer nada y se sentía mareada y frágil. Cogió la pequeña serpiente y halló un alivio mínimo en su suave sinuosidad, en su cara agradable. Miró la caja y se preguntó si debía buscar consuelo en la compañía de sus padres, pero la idea de leer unas cartas que Roger quizá nunca pudiera leer con ella. Dejó la serpiente en la estantería y miró sin ver los libros de los estantes inferiores. Aparte de los volúmenes sobre la Revolución Americana que Roger había encargado, estaban los libros de su padre, los de su viejo despacho. Franklin W. Randall, decían los pulcros lomos. Sacó uno de ellos y se sentó apretándola contra su pecho. Le había pedido ayuda una vez en el pasado para que cuidase a la hija perdida de Ian. Sin duda, cuidaría de Jen. Hojeó las páginas sintiéndose algo aliviada con la fricción del papel. Papá, pensó, sin encontrar las palabras que esa y sin encontrar más palabras que esa y sin necesitar otra. La hoja de papel que cayó de entre las páginas no supuso ninguna sorpresa para ella.
La carta era un borrador, lo supo enseguida por los tachones, los añadidos al margen, las palabras que había rodeado con un círculo y junto a las que había escrito un signo de interrogación. Como era un borrador, no llevaba ni fecha ni encabezamiento, pero estaba claro que la había escrito para ella. Acabas de dejarme, queridísima Leta. Después de la maravillosa tarde que hemos pasado en Shermans, el lugar de la paloma de arcilla, ¿se acordará del nombre? Todavía me resuenan los oídos. Siempre que vamos a disparar, me siento dividido entre un inmenso orgullo por tu habilidad, envidia y miedo. No estoy seguro de cuándo leerás esta carta, ni de si la leerás. Quizá tenga el valor de decírtelo antes de morir, o haré algo tan imperdonable que tu madre... No lo hará. No he conocido nunca a nadie tan honesto como Claire, a pesar de todo. Mantendrá su palabra. Qué sensación tan extraña escribir esto. Sé que acabarás por enterarte de quién y tal vez de qué eres, pero no tengo ni idea de cómo. Estoy a punto de revelarte a ti misma, o lo sabrás ya cuando encuentres la carta. Solo puedo esperar a haberte salvado la vida de un modo u otro, y que encuentres esta carta tarde o temprano. Lo siento, cariño, esto es terriblemente melodramático, y lo último que quisiera es alarmarte. Tengo toda la confianza del mundo en ti, pero soy tu padre, y por lo tanto, soy presa del temor que aflige a todo padre de que a su retoño le ocurra algo espantoso e imprevisible y que no esté en su mano protegerlo. Y lo cierto es que, aunque no es culpa tuya, eres... Aquí había cambiado de opinión varias veces. Había escrito, una persona peligrosa, lo había corregido y escrito, está siempre en peligro, lo había tachado después y había rodeado con un círculo una persona peligrosa, aunque con un signo de interrogación. Entiendo lo que quieres decir, papá, musitó. ¿De qué estás hablando? Yo... Un sonido le heló las palabras en la garganta. Unos pasos se acercaban cruzando el vestíbulo, unos pasos lentos y confiados, los pasos de un hombre. Se le pusieron de punta todos los pelos del cuerpo. La luz del vestíbulo estaba encendida. Se oscureció brevemente cuando una forma cobró cuerpo en la puerta del estudio. Se quedó mirándolo muda. ¿Qué haces tú aquí? Mientras hablaba se puso de pie, buscando algo que pudiera utilizar como arma. Con la mente muy retrasada respecto de su cuerpo, incapaz aún de penetrar la niebla de horror que la atenaceaba. He venido a por ti, gallinita, respondió sonriendo, y a por el oro. Dejó algo sobre el escritorio, la primera carta de sus padres. Decirle a Jem que el español los está aguardando, citó Rob Cameron dándole unos golpecitos. Pensé que sería mejor que tú se lo dijeras a Jem y que le dijeras que me muestre dónde está ese español, si quieres que siga con vida. Quiero decir, pero tú decides. La sonrisa se volvió más amplia. Jefa. Terminé, chicas. Y ahora viene lo mejor. Envidio a la que le tocan los capítulos siguientes porque son impresionantes. Bueno, un placer haber estado con ustedes, haber compartido. Feliz Día de la Niñez para todos sus niños, hijos, nietos. Y nos vemos la próxima. Beso para todos.